tráfico y como el tráfico de armas, que esto es lo que finalmente les da la fuerza que han tenido hasta hoy. Además de eso, de ese proceso de transición democrática, también en esos años 80 y 90, recuérdenlo bien, inicia América Latina un proceso de inserción a la economía de libre mercado. Y las promesas no eran solamente democráticas, sino que en términos económicos, pues supuestamente América Latina con el libre mercado iba a resolver muchos de los problemas, no solamente económicos, sino sociales que tenía su población. Y recuerden que todos lo hicieron de manera diferente. En Argentina fue el periodo de Menem, en Venezuela de Carlos Andrés Pérez, de Caldera, y en Colombia lo recuerdan que esa transición se hizo con qué presidente, la apertura de Gaviria, ¿cierto? Básicamente en ese intento de insertarnos a la economía de libre mercado, pues nos fue muy mal, porque esos procesos de libre mercado, no estoy diciendo que el neoliberalismo económico de por sí o por sí solo sea malo, no, necesitan un andamiaje y necesita de unas estructuras y de una preparación para que resulte. Y casi ninguno de los países latinoamericanos, a excepción por ejemplo de Chile, lograron hacer una transición exitosa. Listo, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en Brasil tuvieron unos resultados muy malos. Entonces, ¿qué pasa? Esos dos procesos con que empezábamos esa nueva etapa en América Latina, uno, transición democrática, pues vamos a verlo, en un principio no trajo los resultados que queríamos. Y dos, los procesos de inserción al libre mercado en la mayoría de los países fracasaron y trajeron por el contrario más pobreza, desempleo, destrucción de la clase obrera, de la clase sindicalista y, porque así fue, abrimos nuestros mercados a muchos de los productos y a las multinacionales extranjeras, mientras tantos países como Estados Unidos y como países dentro de la Unión Europea pues mantuvieron por medio de los subsidios y de los dividendos que le entregan a sus productores, mantuvieron sus mercados un poco cerrados y nunca pudimos llegar a ellos. Entonces esos dos procesos con que empezamos ese periodo y no funcionaron va a traer a mi modo de ver una consecuencia, y es la reaparición con mucha fuerza en estos años primeros de los 90 del neopopulismo. ¿Qué es el neopopulismo básicamente? ¿Qué es el neopopulismo? El neopopulismo es un heredero del populismo de los años 30 y 40 de América Latina. ¿Y cuál es la característica fundamental? La dependencia ¿en qué? En grandes líderes, en unos discursos atrayentes, incluyentes, mesiánicos, de hombres que muchas veces se consideran con capacidades excepcionales y que tienen todas las soluciones a los problemas de manera inmediata, sin contar muchas veces, esta es la característica fundamental de estos neopopulismos y de estos personalismos, y es que no creen en la intermediación política, no creen en las instituciones, no creen en los partidos políticos y acuden al pueblo no como sociedad civil organizada, sino simplemente como muchas veces como un grupo poblacional que les sirve muchas veces para cumplir sus objetivos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el neopopulismo de los años 90 y el populismo de los años 30 y 40 en América Latina? Hay un rasgo fundamental, y es que ese neopopulismo se da en el contexto precisamente de la globalización y de la inserción de los países a la economía de libre mercado. Entonces, los primeros neopopulistas, voy a decirlos ya, Menem, Fujimori, por ejemplo, ellos nunca lucharon como hizo Getúlio Vargas, o Perón, o Víctor Raúl de la Haya contra el imperialismo norteamericano. Es diferente. El neopopulismo, ¿cuál es la característica? Y es que estos presidentes, ¿qué hacen? Tratan de insertar a sus países en un contexto internacional, no pelean ni contra el poder de Estados Unidos, ni de la Unión Europea, ni contra el Fondo Monetario, ni contra el Banco Mundial, al contrario, adoptan sus políticas. Sí, muy diferente a lo que hicieron los populistas de los años 30 y 40, que eran nacionalistas, defensores de la producción nacional, hicieron el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, estaban en contra de Estados Unidos, protegían todo lo nacional. Estos no fueron así. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso es neo. ¿Qué tiene de nuevo? Que están en un contexto político y económico totalmente diferente. ¿Pero qué tienen de populista? ¿En qué se parecen a los viejos? A los Perón, a Eva, ustedes saben que el populista tradicional de Colombia ha sido considerado clásico porque Eliezer Gaitán y lo asesinaron.
se truncó un proyecto populista como si vivieron otros en América Latina. Entonces, ¿qué tienen de populista de los viejos? Que es un discurso altamente personalista, que son hombres supremamente carismáticos, que finalmente tienen y adoptan un discurso de salvadores y de mesiánicos. Yo les voy a dar este dato. Por ejemplo, Menem, casi ya entrando al siglo XXI, pues decía que el plan económico de la Argentina se lo dictaba Dios. Así lo decía Menem, y mucha gente se lo creía. Entonces, Argentina, por ejemplo, tiene una herencia populista gigante, desde Perón, desde Evita, desde Isabelita, que continuó de una manera más neoliberal Menem, pero sobre todo que se retoma hoy con los Kirchner. Y entonces yo le decía a un amigo argentino, pero si ustedes dependen mucho, viven mucho de estas grandes figuras, las mitifican. Y le decía yo a mi amigo argentino, pero es que ustedes incluso le rinden culto y le prenden velitas a Evita, es que porque hace milagros. Entonces él me decía, no es porque hace, es que hace milagros. ¿Sí ven? Entonces eso va a ser parte, y este populismo viejo y este nuevo va a llevar casi a que muchos de estos hombres y mujeres viejos y algunos nuevos casi que empiecen a ser parte del santoral latinoamericano. Y eso tiene que ver con ese catolicismo tradicional tan grande que nosotros tenemos. Entonces es ese contexto para la reaparición de ese nuevo populismo, que de alguna forma, recuerden el punto inicial, esas dificultades en la transición democrática y esa mala planeación económica va a traer esos nuevos problemas. ¿Qué problemas se va a ver también en este contexto latinoamericano y que va a ser el caldo de cultivo para estos hombres? Que quede claro de una vez, el escenario estratégico para la aparición de hombres y de estilos de corte neopopulista es el escenario donde hay crisis. O sea, estos hombres no aparecen de la nada, aparecen es donde hay problemas económicos, problemas sociales, problemas de seguridad, porque si fueran en momentos de estabilidad no surgen, son en momentos de crisis y de graves problemáticas. Entonces aprovechan ese contexto de los años 80 y 90, donde no se habían cumplido muchas de las promesas, y de alguna forma se vuelve a reivindicar en América Latina problemas de representación política y desprestigio de la clase política tradicional. ¿Qué pasa? Que a los grandes partidos tradicionales de América Latina, que venían desde el siglo XIX y algunos desde el siglo XX, como el PRI mexicano, como el Partido Liberal y Conservador colombiano, como Acción Democrática y COPEI en Venezuela, como los colorados y los blancos en Uruguay. ¿Qué pasa con ellos? Que la gente en ese descontento tan grande de los años 90 por los problemas económicos y sociales, pues empiezan a acusar a esos grandes partidos ¿de qué? De ser los responsables de todas las crisis y de todas las problemáticas sociales, y se convierten en las instituciones más odiadas que tenían en sus países en los años 90. Entonces, ¿qué pasa? Eso es el caldo de cultivo. ¿Para qué? Para que empiezan a aparecer supuestamente unos hombres y unos líderes antipolíticos, es decir, que no pertenecían a los partidos tradicionales, o que si pertenecían a los partidos tradicionales se lavaban la cara y decían que no eran de ellos y creaban nuevas asociaciones. Caso específico, por ejemplo, muy cercano, lo que trató de hacer Uribe cuando se aleja del Partido Liberal y crea el movimiento... No, antes de la U, él se presenta por primero a Colombia. O como hace, por ejemplo, Fujimori, que era un profesor, pero había tenido algún contacto con partidos, y empieza a decir, yo soy un profesor universitario y no quiero en ningún sentido pues repetir las mismas responsabilidades de la clase política tradicional. Y aparecen antipolíticos como Bucarán en Ecuador, y aparecen supuestamente antipolíticos en Venezuela como Hugo Chávez, y aparecen antipolíticos luego como Lucio Gutiérrez o Sánchez de Lozada en Bolivia. Entonces lo que quiero decir es que ante ese descrédito de los partidos empiezan a aparecer hombres, no solo de tendencia de derecho, sino también que es la posibilidad para que empiezan a aparecer líderes de lo que va a llamarse hoy en América Latina de la nueva izquierda. Entonces, esto les sirve porque estamos cansados del fracaso del neoliberalismo, de la pobreza, de las dificultades sociales. Les aparece en Brasil el Partido de los Trabajadores con Lula da Silva con un discurso diferente, ¿cierto? Aparece en Uruguay el Frente Amplio con Tabaré Vázquez, y el teniente coronel Hugo Chávez, que es de derecha, ha sido de derecha, y después era el defensor pues, de la izquierda latinoamericana. Es una mutación muy rara lo de Chávez. De pronto ahora lo podemos tomar, pero Chávez, más que, a mi juicio, más que ser un líder de izquierda genuino,
es un populista con muchos rasgos de los populistas de los años 30 y 40. Pues no me voy a quedar ahí, pero después lo podremos discutir si ustedes quieren. Bien, entonces,